Tercer bloque de Alfil TV y vamos a conversar ahora con Federico Zapata, director de la consultora Escenarios, politólogo y además cordobés afincado en Buenos Aires. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Federico, para romper el hielo y empezar a hablar, este domingo hubo una elección muy singular en Cava. ¿Qué lectura tenés breve de los resultados de la elección en Cava y sobre todo de qué implicancias puede tener este duelo ganado por Milei, entre Milei y Macri, hacia el octubre de Córdoba? Bueno, a ver, el resultado obviamente es una muy buena noticia para el gobierno, que se había fijado como primer meta del año, digamos, fundamentalmente, incluso antes que ganarle al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ganarle al PRO y de esa manera pasar a degüelle, digamos, metafóricamente hablando, el liderazgo de Mauricio Macri, es decir, que el espacio de la centro-derecha en Argentina tenga un nuevo liderazgo indiscutido, sin competencia, y eso efectivamente lo lograron el domingo, y eso ya era una muy buena noticia. Bueno, que queda más coronado, porque además de eso logran finalmente sobre la parte final de la elección ganarle a Santoro, que venía en las 3 semanas previas a la elección venía mucho mejor. Es una elección que se polarizó y confirmando, digamos, lo que significa, lo que hoy posiblemente el principal movimiento social de masas en la Argentina, que es el antikirchnerismo, es decir, en la recta final, cuando la sociedad porteña vio que Santoro podía ganar la elección, termina polarizando en favor de Adorni, que era el candidato que mejor chances tenía para ganarle a Santoro. Federico, ¿y el desinterés no empieza a ser un movimiento también de masas? ¿Cómo analizas esta variable? Bueno, lo que estamos viendo por el momento en toda la secuencia electoral, Santa Fe, Jujuy, Salta, San Juan, San Luis y Cava ahora, en todas es efectivamente una retracción de la participación electoral altísima. En Cava terminó siendo más o menos en torno al 12-13%, o sea, del padrón electoral, para que nos demos una dimensión, Sí. Adorni, que termina más o menos con 30 puntos, algo así, digamos, en el total del padrón en realidad sacó 15 puntos, para que veamos la dimensión de la... Pero evidentemente vamos a ir un año donde probablemente eso esté presente, a diferencia del 2001, donde la ruptura con el pacto de representación implicaba niveles de involucramiento de la sociedad sobre la política. Claro. Esto evidentemente es una ruptura del pacto de representación, donde hay un sector de la política que directamente se retira. Creo que los desdoblamientos seguramente van a agravar esto, hay que ver si en las elecciones nacionales de octubre se puede o no recuperar, pero estamos frente a un fenómeno, digamos, nuevo, que es esta retracción de Sí, la sociedad. y no sé si lo ves parecido, pero también dejó de ser una ventaja con la que contaban los partidos políticos tradicionales o las coaliciones que decían que con la baja participación ganaba el aparato, ¿no? Bueno, sí, eso digamos obviamente que en la Cava es mucho mucho más relativo, y en todas las sociedades donde existen, digamos, sectores con sociedades independientes, con electorado independiente alto, es como el tema del aparato, funciona de esa manera. Creo que en octubre eso incluso está mucho más remañido y mucho más acentuado por la presencia de la boleta única de papel, que todavía no la hemos problematizado lo suficiente, pero que, digamos, al aparato le va a quitar un poder muy relevante por la facilidad que hay para fiscalizar, por la importancia que cobra el candidato en la oferta y en la elección. Así que creo que vamos a una transformación que todavía no logramos tomar envergadura de lo que va a Exacto. significar, pero que, claro, en el gran picture, digamos, el aparato pierde relevancia. Ya lo vimos con la emergencia de la sociedad digital, lo vimos con la elección de Milei, y seguramente lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Federico, ¿y qué conclusiones pueden sacar los principales actores políticos de Córdoba en relación a este resultado electoral de Ciudad Autónoma? Bueno, a ver, digamos, esta era una elección muy particular porque era una elección completamente nacionalizada, donde se estaba disputando, era una suerte de interna entre el PRO y la Libertad Avanza, entre Milei y Macri, con lo cual fue una elección muy particular. Yo creo que obviamente el oficialismo hoy corre con una ventaja, digamos, por lo pronto en el 2025, que es que mientras la inflación y la macroeconomía esté más o menos ordenada, probablemente es muy difícil que la oposición logre digamos, construir una oferta nacional. Cada elección provincial va a terminar teniendo su propia dinámica, su propia narrativa, su propia
discusión. Yo creo que el oficialismo en Córdoba, digamos, que va a tener que confrontar con Milei, me parece que haría mal en pensar esto como algo generalizable. Me parece que ahí se dio una disputa muy particular y después en Córdoba hay que ver cómo termina de definirse la oferta y en todo caso ver qué está en juego en Córdoba en relación con Milei. O sea, son elecciones que más que una gran elección nacional van a estar marcadas por dinámicas locales, obviamente donde la macroeconomía siempre le va a estar jugando a favor al gobierno, ¿no? Federico, te propongo que hablemos de Mauricio Macri, uno de los grandes derrotados del domingo. ¿Qué opciones tiene o vislumbras vos hacia adelante para no terminar siendo la UCD de Menem? Bueno, qué metáfora. Yo creo que Macri cometió muchos errores, muchos errores. Probablemente el error más importante que cometió es haber destruido Juntos por el Cambio y haber destruido el PRO. Y cuando digo haber destruido, me refiero básicamente a haber vaciado la columna vertebral que organizaba ese espacio, que era la idea de gestión. Un poco Macri a lo largo del 23, digamos, cuando primero se la agarró contra Larreta, sobre todo cuando se la agarró contra Larreta, de alguna manera lo que hizo fue como decir esto no importa tanto. Después eso culmina incluso con la elección de su primo en la jefatura, digamos, como subestimando la relevancia de poner una persona con dotes de gestión en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, la elección que termina siendo por Jorge Macri. Todo eso implica haber de alguna manera roto la casa donde él podía volver si el experimento de controlar a Milei no le salía. Y efectivamente ese Frankenstein para Macri ha sido incontrolable y hoy Macri se quedó sin lugar a donde volver. Y creo que después de lo del domingo, te diría sin muchas herramientas para controlar lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Yo creo que la Libertad Avanza, digamos, con el degüelle de Macri del domingo, va a quedarse con el grueso de los dirigentes por una negociación bilateral, por lo pronto con los dirigentes que les interesa, y en los dirigentes del PRO que no tienen espacio, que no les interesa ingresar a Libertad Avanza, probablemente formen parte de algún nuevo experimento político que no va a tener como jefe a Mauricio Macri, porque digamos es muy difícil que alguien te reconozca como jefe después de una derrota como esa, ¿no? Federico, recién estábamos conversando con un ministro muy importante de la gestión del gobernador Martín Yarlora y ellos hablan de un octubre, en el 2025, anclado en el espacio nacional que conduce Juan Schiaretti. ¿Qué fertilidad hay en este escenario o qué falta de fertilidad hay en este escenario para una oferta de centro como la que representa Schiaretti? Y si comprendes o entendés que Schiaretti tiene que jugar sí o sí en este turno electoral para no diluirse. A ver, es larga la pregunta, voy por partes. Yo digo, a ver, para espacio de centro, te digo así formulado, poca. El centro político es hoy para el grueso de la sociedad el epicentro de la casta. Son los políticos profesionales que es el espacio político que en la cabeza de la gente implosionó en el 23. Entonces, los que no forman parte, en todo caso, de los extremismos de Cristina y de Milei, tienen que encontrar una fórmula para polarizar contra eso y no ponerse como en el medio por promedio, porque la gente no está dispuesta a escuchar ese tipo de oferta. Es demasiado de ciencia política y tiene poca sociedad eso. No va. Creo que es un gran desafío para todos los dirigentes que de alguna manera, digamos, están en ese espacio imaginario, pero que tienen que encontrar una forma alternativa de darle intensidad a eso, que no sea las viejas formas pre-23 de darle intensidad, que además, digo, han tenido ya fracasos bastante estrepitosos. Lo segundo te diría es una elección esta que es muy difícil que se ordene nacionalmente. Yo creo que es una elección, va a estar muy ordenada por dinámicas locales. No veo que salvo la Libertad Avanza, que hoy es la única fuerza nacional, ninguna otra fuerza logre construir un marco nacional para la elección. Todo lo que estamos viendo es al revés, ¿no? Dirigentes que se bajan, vos fíjate, Larreta se baja a candidato de concejal, o sea, Cristina, candidata a la tercera sección, nos estamos viendo como gente que en lugar de expandirse nacionalmente se retrae, entonces es difícil que la Libertad Avanza tenga un contrincante nacional, creo que va a tener contrincantes locales y en todo caso los contrincantes locales que queden parados podrán construir un camino hacia el 27 para buscar algo más nacional. Bueno, muchísimas gracias, Federico Zapata, por esta conversación muy interesante, todos los conceptos.
Gracias, un cariño grande a los dos. Un abrazo grande, gusto conversar. Un abrazo. Despedimos a Federico Zapata, politólogo. Quédense ahí, que ya vamos con el cierre y el gran Dirty Ortiz.